¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a este podcast de Quédate Inquieto. En el día de hoy tengo la suerte, después de 40 intentos que hemos podido coincidir, con un tipo que hace mucho tiempo que no veo. Nos hemos cruzado en escenarios, nos hemos cruzado en trabajos. No voy a hablar mucho más, se los presento con ustedes, Lean Zanardi. ¿Cómo estás, Hola, Lean? muy bien, muy bien. Muy contento de haber concretado por fin Ay, por este fin. encuentro que por culpa mía me hago cargo, vengo pateando desde hace mucho y aquí estamos. Bueno, Firmes. pero tenía que pasar, Sí, tenía que pasar porque hacía mucho que es verdad que no nos veíamos y me parece que merecía No, este aparte, encuentro. vamos a poner un poco de contexto. Sí, Venían pasando un montón de cosas. O sea, sí, primero, pandemia, COVID, te enfermaste, todo junto, todo junto. Me operaron. Sí, apendicitis. sí, boludo, me pasó. Así que fue una temporada heavy. Sí, sí, Así sí. que acá estamos. Sí. Yo te llamaba y decía, no, estoy operado. Ay, bueno, No, la próxima. No, tengo COVID. No, ¿qué pasó? No, no, estoy no, no. embarazado. Ah. Es que me pasó de todo, de verdad que Fue sí. una Fue una racha racha. A rara, ver, ¿no? igual yo siempre le veo la cara positiva a todo. Entonces, Sí. sí, me pasó de todo, pero aquí sigo. Bueno, Dándolo todo, bueno, como siempre. pero contame un poco cómo fue Mirá, esa racha, ese proceso. empecé los ensayos, porque yo estoy aquí en Barcelona, en verdad vivo en Madrid, estoy Sí. en Barcelona porque estoy haciendo, bueno, temporada de Billy Elliot, que Ajá. acabamos justo encima esta semana, por eso también que estoy en una semana complicada. Sí. Y bueno, y fue como una serie de sucesos, de cosas que pasaron desde el agosto que estamos aquí, que fue, bueno, un poco uno detrás de otro. En principio, estar a tope de vivir en una ciudad que no es la mía y encontrarme, fue como un poco raro. Adaptarte. Adaptarme, a mí que Barcelona me encanta, pero no la elijo como ciudad para vivir. ¿No? No, mira, me encuentro que me parece que es una ciudad hermosa y que está buenísima para vacacionar. Ah, Pero mira. no sé si la encuentro como una ciudad amena para vivir. No Mm. sé si es que la gente o... No lo sé. Pero qué raro, viviendo en Buenos Aires, que es una Es muy... locura, que más parecida a es más Madrid. parecida. Yo la encuentro más parecida a Barcelona, de ¿Sí? Buenos Aires. Fíjate, sí. Madrid es como... más tranquila, la encuentro más amigable. Acá la gente va muy a su bola, no sé, Mm. no la encuentro afín a mi Ajá. energía. Qué loco, ¿no? Porque eso tan subjetivo, ¿no? Porque Sí, depende de cada personalidad. A mí me pasó que fuimos con Bani. Fuimos a Madrid una escapada un par de días y yo me sentí encantado. O sea, decía yo, escucho una bocina, escucho a los perros sí, ladrar, ¿viste? Que claro, acá la gente como respeta tanto, ¿viste? claro, Todo claro, como... Hay claro. mucha gente mayor, abuelos, ¿viste? Una ciudad como así, ¿viste? Sí, es muy hermética también. Sí, Barcelona es muy sí. hermética. Entonces, eso creo que fue lo que me costó a mí. De hecho, yo cuando llegué a España, vine a Barcelona al principio, Ah, porque mira. la flasheé un poco bueno, vivir en una ciudad como es Barcelona, con una playa cerca, ¿no? Como todo muy flipa, ¿no? Sí, Cuando sí, apenas sí, sí, llegas. sí, sí, sí. Pero no, yo siempre digo que para mí Barcelona o te abduce o te expulsa. Es Mirá. como, a mí me pasa eso. No, y ahora analizándolo, ahora que lo ves como esto que decís que es hermética, es Sí, como muy marcado el contraste entre los locales sí. y el turismo, ¿viste? Como Sí, que y los grupos de amigos que no se abren mucho, viste, que es como muy de los suyos y tal. sí. Madrid en ese sentido es como más abierta. Digo que por ahí, como es la capital, puede que sea por eso, ¿no? Como Sí, más sí, sí, sí. cosmopolita. Igual Barcelona también es cosmopolita, pero Sí, bueno, pero esto que creo que va decís por es muy ahí. curioso porque yo lo había visto como que yo lo decía en broma con mis Sí, amigos o qué sé yo, que para juntarte con un amigo tenés que pedirle cita. sí, ¿Viste? No, total. puedo el 8 de mayo a la 1. Y vos, No es como pero, estamos acostumbrados nosotros que toco el timbre che, unos y mates, subo. dale. Claro, Sí, boludo, sí, sí, esto re me pasó. fuerte. Y bueno, y con respecto a la temporada en general, bueno, fue esto. O sea, tuve COVID, yo apenas llegué. Luego tuvimos COVID toda la compañía, que justo coincidió con las fiestas. Ajá. O sea, que fue como todo un caos de venir del caos, que fue la pandemia y el COVID. Sí, eh, que también fue esto, ¿no? Fue como volver al teatro después de todo lo que pasó. Fue como sí, una experiencia de, bueno, hay que experimentar a ver qué pasa, ¿viste? sí, sí, Y sí. fueron esto, paso de PCRs por millones, uno por día para hacer la función, luego se redujo, y bueno, y pasó esto, y luego me pasó lo del apendicitis, que fue como, ah, ok. No es mi año. No, bueno, yo no lo veo así, ¿eh? ¿No? De verdad que yo soy como súper positivo en ese Ah, sentido, es mirá. como, bueno, tenía que pasar también. Yo venía de 2 o 3 meses que no iba a Madrid, Ajá. y yo en 9 meses que duró toda esta temporada, sí que fui y vine. Sí. Y estaba como muy agobiado, eran épocas de mucho casting, de mucho, viste que, bueno, ahora de golpe va a haber un montón de producciones en España Ajá. y bueno, y fue como un mes muy estresante y no sé, yo tenía ¿Vos ganas de volver considerás a que Madrid. pasó cuando tenía que pasar? Sí,
Sí, porque aparte coincidió con que yo ese mes que estuve de baja, me mudé en Madrid, o sea, como que todo, bueno, pasa porque tiene que pasar. Sí, 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 sí. O Y también es como una sumatoria de una energía que se va acumulando yo y lo en tomé algún así, punto es ¿eh? como que Sí, fue como que el cuerpo me dijo, basta, hay que frenar. aquí. O sea, tienes que estar donde tienes que estar, que es en Madrid, solucionar un par de cosas y Y bueno, que y así siga fue. fluyendo. Sí, Qué luego sí loco. que es verdad que no cumplí la baja entera, tuve que volver antes porque, bueno, los casos de COVID seguían y el chico que me reemplazó en mi baja se tuvo que ir. Sí, me imagino. Mientras vos decís tuve que volver antes, yo te imagino con el cañito este, con el suero, Bueno, bailando. esto fue secuencia que fue muy loco porque, bueno, gracias al universo, yo hace 9 años que estoy acá y... No, 9 no, te estoy mintiendo, hace 8, cumplo 8 en julio, no sé por qué dije Ajá, 9. 9 son los meses que estuve en Barcelona. ajá. Am, y nunca me pasó de tener que secuencia de hospital y fue todo muy pronto porque fue un domingo que me fui a Madrid porque iba de visita Sí. y de golpe ingresado en el ¿Te empezaste a hospital, sentir mal? dolor en el tren de ida y fue como, llego y le digo a mi pareja, llévame a urgencias porque estoy, Algo que pasa no puedo acá. más. Y ahí me quedé, Pero ingresado, vos, me operaron. tipo, imaginabas que iba a ser apendicitis, tenías No, algún yo en algo. realidad, No tengo ni idea cómo se presenta una apendicitis, si es que mira, lo acarreás a lo largo del tiempo y de repente un día colapsa o no, de la nada te puede dicen agarrar. que es como que de la nada. O sea, a mí puntualmente, o sea, no hay nada que desencadene tener apendicitis. Sí que es verdad que es unos factores que es como que lo que es que es como es la colita del intestino, se Sí, junta porquería sí, ahí porquería. y bueno, y eso en algún momento estalla, pero no hay un preaviso. Sí que Claro. es verdad que yo lo que tuve eran muchos dolores de panza, que pensaba que eran retorcijones o cosas Sí, sí, así, sí, algo me pero cayó mal. claro, algo que comí que me cayó mal, pero no, o sea, no mermaba, no mermaba y fue como fin, urgencias. Y ahí me quedé. 17 horas después me operaron ¡Qué y fue como fuerte! llamé a la producción, que aparte esto fue el domingo, el lunes, el martes yo tenía que volver. Le dije, Sí, mira, sí, acabo de sí. salir del hospital. Le digo, Estoy no puedo, operado. claro. Y el productor se queda como, pero y entonces le digo, mira, bueno, entonces que no vuelvo en un mes. Y bueno, y ellos no podían estar un mes sin una persona porque temas swings y cosas Sí, 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 sí. de producción. Y fue como, bueno, listo, ok, te quedas en casa. Y ¡Qué estuvo fuerte! bueno porque fueron como unas vacaciones, un corte que estuvo Que bueno. necesitabas a fin Sí, de necesitaba cuentas. vacaciones. Che, volviendo un poquito, vos recién me decías que Sí, van a ser 8 años sí, que estás boludo. acá y ¿querés que volvamos un poquito? Me Dale. gustaría volver un poquito Sí, a eso, cómo fue esa llegada, qué fue lo que te trajo acá, por qué decidiste venirte cuando vos en Buenos Aires trabajabas un montón, sí, porque sí. estuve mirando un poquito y fueron 4 o 5 años que ibas de terminado un musical, otro, y Sí, así. yo creo que el por qué me vine nunca lo terminé de entender. Yo creo que fue como una especie de, entre una saturación de trabajo, por suerte, digo, yo siempre tengo la teoría de que yo me fui no porque me pasó algo grave ni nada, fue como, bueno, saturación de trabajo y un poco querer explorar cosas nuevas. em, yo me acuerdo de que, en verdad, surgió que yo en el 2013 vine a hacer un workshop para El Rey León, que es el musical Ajá, que está ahora acá, bueno, hace 10 años que está, de hecho. que está en cartel todavía. Todavía está en cartel en Madrid y flipé un poco con la ciudad, bueno, con todo, ¿no? Como, me acuerdo que fue algo muy gráfico que vi que el viajar en el subte, en el metro, el semblante de la gente me había llamado la atención Mira qué loco. de cuán feliz, por así decirlo, iba Sí, la gente, ¿no? O una sea, energía distinta. sí, exacto. Y sí que sí, siempre no quise caer en la comparación de, mira qué distinto que es en Buenos Aires. No, a mí Buenos Aires me encanta, Sí. amo Buenos Aires cada vez que voy. Es que lindo volver acá, caminar por estas calles. A mí Buenos Aires me dio mucho. Yo soy del zona sur, entonces para mí la ciudad, la capital, me encanta. Ujú. Pero bueno, fue como el afán de querer experimentar cosas nuevas. Y vi un poquito la luz, o sea, al Algo final que del empezaba a túnel. aparecer, una Sí, chispa fue que... como, bueno, a ver, me encantaría probar vivir en esta ciudad. Ajá. Entonces, sí que es verdad que yo lo tuve claro Madrid siempre. Luego me puse en pareja, me vine en pareja. A mi pareja no le gustaba mucho Madrid, entonces, bueno, probamos con Barcelona y finalmente se terminó dando Madrid porque esto que te digo, para mí siempre fue como más amistosa
y se me dieron las oportunidades así. Claro. Fue una vorágine, ¿eh? Fue una decisión heavy. Yo me vine sin papeles, con todo lo que eso implica. Mm, ¿Viste? Tuve suerte de conseguir trabajo en negro, sí, que no es nada que no fácil. es nada fácil. De Yo, hecho, déjame que haga un sí, paréntesis obvio. porque te entiendo perfectamente, porque en 3 podcasts va a venir algo muy relacionado con esto, que es una situación personal, pero bueno, eso para dentro de 3 podcasts más o menos. Genial. Continuamos. Sí, eh, Venirte sin papeles es todo un sí, desafío. fue un desafío. Pero lo tuve siempre como muy claro. Fue como... Entendí de que apostaba más por la calidad de vida que, bueno, al trabajo en sí. La verdad es que trabajo tuve siempre. Sí, Sí que es verdad que me tuve que alejar un poco de lo artístico, de tu artista. de mi artista, que en un principio fue como también un desafío, porque desarraigarte de lo que implica Sí, de uno lo como que sos, artista, claro, sí, de lo que y del ego y de un montón de cosas que hay que trabajar, es ¿eh? Es muy durísimo. difícil. Eh, pero estuvo, o sea, no me arrepiento para nada. Ujú. Fue como una experiencia que, de hecho, hay mucha gente yo hablo con mucha gente que me pregunta, porque hay, bueno, ¿no? La gente Sí, pregunta y hay mucha gente que se quiere venir. sí, Y es muy particular, porque mi experiencia en verdad, o sea, yo no hago más que contarla, porque puede que también te animes. Digo, yo sí, sí, no te sí, digo sí, que sí. no, pero Claro, te digo que es algo heavy. sí. Y bueno, y eso fue. Fueron 3 años y medio, 4, que estuve sin papeles. Luego de eso conseguí los papeles y ya empecé como otra vez a meterme de nuevo en el mundo Que artístico. también en esa situación, y te lo digo porque empatizo 100% con Sí, vos, porque yo también estoy sin papeles acá, eh, pero también, no sé si te pasaba eso de decís, como obligarte un poco a alejarte, porque si no cualquier situación ya te entusiasma y te llena sí. de expectativas y de ansiedad, y es como, sí, pero no tenés los papeles, no vas a poder hacerlo. Bueno, también hubo algo muy puntual, que fue como yo llegué con la experiencia que había tenido antes Sí, y bueno, y me presenté a cuanto casting había con la esperanza de que alguien dijera, bueno, no igual lo pasa. quiero, lo contrato, Sí, porque o sea, hay productoras que hacen esto. sí, De hecho, para la que yo vine a hacer el workshop, esta era la idea. Y fue bastante frustrante. Fue como, bueno, ok, después no sé, habré hecho 20 castings. También las diferencias bueno, idiosincrasia, de estereotipos, de un sí, montón de cosas, me hicieron darme cuenta de que, bueno, era momento de separarme, como tú dices, ¿no? De decir, claro. ok, hay algo que acá me hace ruido y que me frustra, entonces, bueno, tuve Sí, la sí, sí, posibilidad, por sí. suerte, gracias a lindas personas que me crucé, que también es eso, te tiene que la conjunción dar de Sí, que suceda. Y bueno, y aprendí mucho de la hostelería, que es un sitio que está como un poco mal visto, sí. porque la gente, todo el mundo te dice, Está yo como nunca trabajé, estigmatizado. sí, yo nunca trabajaría de camarero, de tal, y yo la verdad es que me amigué, Mm. también encontré mi beta artística ahí, Ah, mira, creo yo. Y también fue como, bueno, ok, ¿qué hago con lo que tengo? Que es algo que nosotros también hacemos, nosotros me refiero a los argentinos, ¿no? De como, ¿qué hago con lo que tengo? claro. Eh, Estamos muy acostumbrados Yo tenía una chica conocida que salía con un argentino y sí, ella me decía, los argentinos tienen la capacidad de inventar oficios. mm, Tenemos esta capacidad Estamos tan acostumbrados a la crisis, a claro, siempre estar al borde del abismo, hay que que nos ponemos reinventarse. creativos con nada. Con nada nos ponemos creativos. Me acuerdo que en ese momento que yo la conocía, esta chica me hablaba de cuando faltaban monedas, alguien se puso a vender monedas en una esquina. Cuando había que hacer filas para sacar dinero del banco, alguien se puso a vender su lugar en la fila. Y me Sí, decía, sí, eso sí, lo hace un argentino, que se pone creativo con con nada, porque nada. estar siempre acostumbrados al borde del abismo. Y esto que decías recién, por ahí no renegar de dónde viene uno, porque si bien acá se está mejor, yo personalmente siempre he renegado de la gente que se va y dice, qué pena mi país, lo mal que lo está pasando, por suerte me fui. Y voy a decir, pero si allá estás de camarero, o sea, no me digas que sos presidente, ¿entendés? Que la pegaste, que te estás forrando en dinero, porque estás haciendo lo mismo, Sí, solo que extrañas a tu familia, o sea, exacto, nada sí, más. sí. Entonces también hay que tener mucho cuidado dónde se para uno para hacer esa observación, Totalmente de acuerdo, ¿no? estoy totalmente de acuerdo, porque sí, o sea, no, es que son cosas distintas, es Mm, como, a mí me pasó eso también, fue como, bueno, corté, es como, experiencia argentina fue hasta aquí, me dio todo lo que me dio, estoy muy agradecido, me formé, la carrera, o sea, hice toda mi carrera y la hice ahí,
Pero nunca me puse en el, mirá, allí tal cosa y aquí tal otra. No, es como, bueno, aquí es esto, allí es lo otro. Que acá Pero, pagás un precio también. claro, o sea, Acá aquí pagas un precio el costo de altísimo. vida es alto No, no, y también. el precio que uno paga por tomar Sí. la decisión que, Ah, que tomás. y el derecho de piso que pagás y un montón de cosas. Yo ahora eh, tuve como un despunte de suerte de poder trabajar de esto que trabajo, Sí, eh, pero es remarla, es picar es piedra. picar piedra, ¿eh? Y fue esta racha y ahora que te digo que por eso no lo llamo mala racha, porque para mí fue una buena racha, que ahora acabo de venir de hacer 6 castings en Madrid y no me cogieron en nada, o sea, Claro. digo, y es así, es que es entender que es el Sí, 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 sí. electrocardiograma todo el ¿Y te, rato. te pasaba que durante todo ese proceso te asustaba ver a tu artista cada vez más lejos? Por ejemplo. Esto de, Eh, ¿será que se terminó acá? Mira, eso creo que lo veo más ahora Mm, que antes. ¿Sí? Sí, antes era, quizás creo que tiene que ver con la edad también. Son 8 años, yo vine con 27, ahora tengo 35, entonces es como, bueno, uno hace como un, ¿no? Sí, El clic mental está. sí. Em, no, creo que nunca lo solté. O sea, supe que en algún momento iba a volver, Mira, pero porque gracias al universo, en Argentina siempre me dediqué a lo que hacíamos. claro. Entonces, digo, es que era lo único, en un punto era lo único que sabía hacer. Claro. Sí, Eh, sí, sí. hasta que vine acá y me autodescubrí en que en verdad, como decís vos, podemos hacer lo que querramos. Sí, Porque tenemos esa chispa, digo, esa inventiva, somos sí. resolutivos. La Sí, sí. gente aquí le cuesta con los argentinos, pero luego entiende de que, claro, somos laburantes que... Sí, tenemos una cultura de trabajo que acá a veces no tienen. No, no, Porque que... acá, digo, yo lo he aprendido también a mí, gracias a Dios, desde que llegué también, nunca me faltó trabajo artístico, el 10% de todo lo que Claro, hice. Eh, pero me di cuenta de que tenemos una cultura de trabajo distinta de la de acá. Como que total. acá todo es un protocolo y a mí me pagas por hacer esto, yo voy a hacer esto. En cambio, nosotros somos de adelanto trabajo para mañana, no pasa nada. Sí, o esto de, te puedes quedar 3 horas más porque igual Obvio, lo Me que quedo. necesites. Y Sí. esto, hay gente que abusa, ¿eh? Ajá. O sea, están todos. Pero yo creo que hay gente que lo ve, entonces, bueno, hay que agradecer también. Yo soy muy agradecido a toda la gente que me dio un montón de cosas. Yo, por suerte, tuve muchos amigos y siempre estuve muy contenido y siempre fui muy agradecido con la gente que me ayudó. O Y sea, vos cuando viniste, sí, ya viniste en pareja. yo vine en pareja. Ah, Sí, ok. hacía unos 6 meses más o menos que estábamos saliendo y Ujú. como yo ya lo tenía claro y ya empecé como a no rechazar, pero A empecé a actuar en decir, función de eso. claro, o sea, empecé a decir que no a algunas producciones o a ir a castings o cosas como, porque si no era como seguir en la vorágine y había que tomar la decisión, que eso también fue heavy. Sí. Y en su momento cuando se lo propuse a mi chico me dijo, venga, va. Vale. eh, y flipó, o sea, flipó un poco con todo, con cómo se veía aquí. Entonces nos Claro. vinimos, luego se volvió, estuvo 3 meses allí y luego ya nos vinimos para aquí. Ajá. Em, y a día de hoy, bueno, elegimos vías distintas y cambió, él se volvió y tal, pero también es una persona que estoy muy agradecido. Pero él ahora está en Él está Argentina. en Buenos Aires. Ah, ok, Sí, ok. sí, ya Ahora no, ya no están no acá. estamos Ah, juntos, sí, vale, sí, vale, sí. vale. Yo ahora estoy con un catalán que Ajá. hace 3 años estamos juntos. eh, pero sí, bueno, insisto, le Bueno, agradezco el recorrido porque estuvo buenísimo. sí, 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 sí. Bueno, también, lo que pasa es que también a mí me ha pasado que me replanteo cada 15 días si fue una decisión correcta. sí, O sea sí, es súper entendible la persona que diga, che, este está hasta hasta aquí. acá. De hecho, a mí me pasaba cuando recién llegaba que tenía amigos que me decían, no, que me voy sin papeles, no sé qué. Yo decía, sí, venite, no sé qué, trabajá de lo que sea. Pero hoy en día digo, no te vengas así. O sea, si vos tenés decidido venirte sin papeles, venite. Dale. Pero si me preguntás a mí, o sea, es durísimo. Estás todo el tiempo. Yo siento que le pido disculpas y doy gracias a todo el mundo, ¿viste? Como que en la autoestima también tenés que tener la cabeza muy. Muy amueblada. Sí, 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 muy acomodada para que no se te caiga todo, porque sí, es todo el tiempo en. O sea, como resignificar que estás total. sin papeles, Es, en una es, situación irregular. sí. Y yo creo que en eso Pablo, mi ex, fue fundamental.
porque yo creo que si no hubiese tenido o no hubiésemos tenido esa contención de estando juntos, nada, hubiese sido muy distinto. Más difícil aún, Sí, claro. muchísimo más difícil. De hecho, creo que no hubiese sido. Claro. Bueno, porque es muy difícil. Es como, Sí, sí, como sí, vos sí. decís. Y vos venirte para acá había sido la primera vez que dejabas de Quilmes, sos vos, Yo ¿no? soy de Sí, Quilmes. no, mira. Mi Sí. novia también es de Quilmes. Ah, mira qué Sí, loco. sí, sí, sí. Había sido la primera vez que dejabas tu casa de la infancia, digamos, fuera de irte a Buenos Bueno, a Aires. ver, yo a los 21 me mudé de Quilmes a Capital. Ajá, Entonces ahí fue como el primer desarraigo, por así ajá. decirlo. Sí, 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 sí. Evidentemente yo sigo en contacto con mi familia y No, todo, claro. pero Soltar la teta. exacto, fue ese momento, yo creo. Ajá. Y siempre fui como muy independiente, entonces cuando lo pensé, el venirme para acá, por suerte tengo una familia que es muy abierta y fue como, sí, dale, ya, toma, ¿qué necesitas? ¿Dinero? Toma. O sea, fue como, venga, va. Y una vez que llegaste acá, empezaste. ¿Cuánto tiempo estuviste, digamos, como boyando hasta que conseguiste este Bueno, trabajo? fueron como unos 6 meses, yo creo que fue. Porque llegamos, nos fuimos de vacaciones hasta que nos acomodamos y nos aclimatamos. Probamos acá un tiempito y fue como, bueno, venga, vamos a Madrid. Ajá. Y ahí fue que, sí, a los 3 4 meses también tuve muchos amigos muchos, bueno, una pareja de amigos que nos recibió y eso también fue fundamental. Y siempre estuve muy contenido con amigos. Claro. Con que fueron y vinieron, pero Pero sí, sí, sí. sí, Siempre con alguien que te conectaba, digamos, a sí, dar un poco de estabilidad, sí, digamos. es que yo creo que eso fue la clave. Y esto, tiempo, más o menos eso, 6 meses, así que me empecé a acomodar y empecé a entender, bueno, qué podía hacer. Bueno, he hecho muchas cosas. Sí, es que nos reinventamos. Sí, tal cual, Es tal cual, tal así. cual. Y ahí estuviste trabajando, bueno, empezaste en la hotelería, de Sí, camarero, restauración. trabajé de camarero los 6 primeros meses en un bar de copas de Ajá, Madrid, de ambiente, como se le dice aquí, que es un bar gay de ajá. Madrid. Y bueno, de ahí al poquito, bueno, a los 6 meses, un poquito más, me ascendieron como a encargado. Y ahí estuve, uy, perdón, no le tengo que pegar. Estuve 4 años y medio. Qué bueno. Qué Sí, bueno porque eso también dentro de todo el quilombo que uno tiene en la cabeza, eso te ayuda un poco a enfocarte, como bueno, la parte de el ingreso sí, económico, que es lo que más estresa en un principio, ya lo tengo resuelto y por suerte te pudiste quedar ahí 4 años, ya está, tu cabeza se puede ocupar, sí. imagino que de otras cosas Sí, sí. A ver, fue largo y al principio fue duro. Era un bar como si fuese un pub, entonces era muy tarde. Me Ajá, costó mucho acostumbrarme a vivir el al contratiempo. contratiempo total. Sí, Entonces, bueno, tuvo su proceso también, pero fue, insisto, muy, muy agradable, sobre todo hacia el final que yo entendí por dónde iba y lo que te digo, le saqué la beta artística y tal. claro, claro, claro. Como imagino que también te debe a vos pasar con esto, es como, digo, ¿dónde canalizo toda Sí, la sí, energía sí, que me sí, requiere sí. el artista? Tal cual, tal Y cual, lo tal cual. logré canalizar ahí. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me pasó eso que al llegar acá como que me replanteo esto que te pregunté hace rato de, Sí, bueno, mi artista me ¿qué sigue hago? acompañando, viste, ya está, colgó las badanas, como quien dice, colgó las capecio, o qué, viste. Entonces dije en un momento, bueno, no sé, tal vez yo hacía mucho tiempo que venía con ganas de el uso de la voz, viste, y de que me escuchen y charlar y, viste, conectar con otras personas, porque yo desde que comencé este podcast siempre digo que cada persona, sea del ámbito que sea, tiene una historia que está buenísima de Total, escuchar y de compartir. total. Entonces me parecía que este espacio, generar como esta intimidad ok, te he visto arriba del escenario y la rompes, pero detrás, viste, hay toda una Ahí, historia, hay todo un libro abierto que siempre es lindo de escuchar y de compartir. total, total. Eh, Y me parece hermoso que lo puedas hacer. Digo, yo pongo, o sea, hago apoyo moral a este tipo de sí, cosas, porque me parece que está buenísimo. También para llegar a esto, la gente, insisto, pregunta para nada es pesada ni nada. A mí al contrario, me encanta poder contestar. Y me encanta hacerme el espacio para poder contestar. sí, 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 Porque me sí, parece que sí. cada persona necesita una atención especial. Pero bueno, esto, que poder llegar a más gente desde otro lado está buenísimo. Sí, Así sí, que sí. gracias por este espacio. Bueno, agradecido, gracias por el cumplido. No, por favor. Che, y ahora, una vez que atravesás como todo este Sí, proceso, que se cumple la bendita promesa de cuando tengas los papeles todo cambia,
que yo también lo he dicho, es como, bueno, será el momento que ahora se empiezan a cumplir todas esas promesas, ¿no? Que Claro. empiece a pasar todo lo que me van diciendo, que empiece a pasar. Vos empezás o sea, imagino que cuando ya tenés los papeles, tu Sí. situación se regulariza, empezás a tocar casting, agencias. Mirá, ¿Eso lo habías venido haciendo antes? yo siempre igual tuve como momentitos de tocar, ¿viste? Como algún concierto, algún... eh, también también por seguir con una búsqueda, que uno creo que siempre está en una búsqueda, y por no desconectar del todo, Ujú. y porque tengo amigos que aquí argentinos que se siguen dedicando a esto, y tengo profes de canto, o sea, es como, hay gente que se dedica y que no se bajó del escenario, por suerte, Sí. y creo que esto siempre mantuvo como la chispita viva. Entonces sí que hubo un par de situaciones, y cuando se me dio lo de los papeles, tuve la oportunidad de hacer un casting para un dinner show, que lo dirigía en la música y vocalmente un amigo, muy amigo mío. Vi algo que Sí, estaba Meli Fucci claro, también. bueno, Meli, que bueno, compartimos escenarios incluso con, Sí, sí, con, sí, con sí, sí, Meli y sí. tal. Y bueno, tuve la suerte de que se dio la conjunción. O sea, él me convoca y el director y el coreógrafo, bueno, también hubo afinidad conmigo. Ajá. Y bueno, y ahí también surgió un muy hermoso trabajo que fue volver a encontrarme con esto, con la seguridad que tiene uno que había dejado aparcada, que fue muy hermoso. Eso fue como la vuelta. No es que me volví loco, la verdad es que por suerte tuve como esa oportunidad Ajá. y se empezó a dar. Y a partir de ahí empezaron a surgir otras cosas. Sí, eso la verdad que está bueno cuando uno de repente empezás como a volver a tocar ahí, a decir, bueno, dale, ahora puedo, Sí, ahora, sí, ¿no? sí, Ahora sí. estoy... Sí, es encontrar de nuevo la punta del hilo, ¿no? Es Claro. como Sí, 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 para sí. seguir tirando y ver si es que tensas más o no. Es como, yo lo Y veo como mientras muy... todo ese proceso vos de repente seguías tomando clases, por lo menos, para seguir Bueno, entrenando, la verdad es o... que debo confesar de que yo soy muy poco constante. Ah, O mira. sea, todo lo que nos costó quedar esta vez me pasa un poco para con mi entrenamiento y con todo esto. Sí que tengo momentos en los cuales tengo mucho, Ajá, pero tengo momentos en los que no tengo nada. Y claro. es como, usé mucho también el escenario como entrenamiento. Eh, entonces sí, tomaba mis clases de danza por ahí para no perder el tipo de, El estilo el estilo tuyo y y... tal, pero sí que es verdad que no es que me aferré a, bueno, tengo que tomar clases. Claro. O no, realmente lo solté. Fue como, lo suelto y ya A mí vendrá. a mí me ha pasado también que esto de volver a conectar con eso era como cuando realmente lo necesitaba. A mí me pasa también que cuando realmente lo necesito, por ahí sí, me pago un par de clases o retomo toda esta Total. historia. Porque si no, también es como alimentar un entusiasmo o una necesidad de expresar este artista que uno se guarda Sí, hasta que se pueda mostrar. sí, Entonces, en algún punto yo considero que es como hasta sano hacerlo poco, total. ¿entendés? Hasta sano a nivel psicológico, tomar pocas clases, ¿viste? Porque es como, no, no, a mí me entusiasman estas cosas, yo he vivido de Es esto. que uno o sea, somos así de intensos, entonces se pone manija de querer Sí, sí, más, y sí, sí. Y entonces, llega una pared burocrática que te dice, sí, claro, es como, pero bueno, no podés. no, es que sí, es muy loco, pero, a ver, tampoco creo que alterar los papeles te soluciona la vida, No, ¿eh? no, no. Pero sí que es verdad que te abre puertas que se cierran. O sea, que antes, como vos decís, te ponen una pared Sí, sí, burocrática sí. y fin. Es que es Bueno, así. yo considero que el hecho de regularizar esa situación te da más opciones. Te da más Sí, y te opciones. relaja la cabeza de decir, bueno, listo, fin. Sí, 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 Puedo, sí. puedo dar mi documentación y me haces un contrato y chimpum. Tal cual. Che, y ahora, volviendo, digo, un poquito más en el tiempo a este presente tuyo, que me parece que, desde mi punto de vista, se lo dije ayer a otro bailarín con el que grabamos podcast también, que es un golazo de media cancha Sí, poder pegar este musical, poder estar en esta compañía. Más que nada, imagino, para entender cómo funciona la forma de trabajo de acá, cómo son las compañías, cómo es el trato, vos que tenés sí, mucha comedia musical sí. encima, entiendo que es como desaprender y aprender de nuevo, Bueno, fue, ¿no? fue muy loco, ¿eh? Sí. Por eso creo que me costó amalgamarme al principio. Fue Mm, como, yo venía de trabajar con yankees y que tienen su forma de trabajar tan
tan Rígida. perfeccionista, tan rígida, Y me costó entender, me costó, bueno, insisto, son culturas distintas, idiosincrasias distintas, formas distintas, y bueno, al principio me costó, y después entendí cuál era mi lugar, cómo se armaba el rompecabezas, ¿Qué lenguaje hablaban? qué ¿Cómo era lenguaje el lenguaje? hablaban, que hay todo un rollo con la disciplina que yo creo que les queda un poquito bueno, chequear. Ajá. Eh, y después, nada, una vez que traspasé eso, fue como pez en el agua, o sea, fue volver a entender que el código es el que me gusta y el que sé hacer, o Y el que sea, entendés, el que claro. entiendo. Entonces también se generó como una reciprocidad para con los directores, Ajá. lo cual estuvo muy guay. Em, y ya como pez en el agua, sí. Y se empezaron a formar como las familias que yo les llamo, que es como Claro. que pasamos tanto tiempo juntos que se Sí, sí, genera, se sí. genera algo muy bonito. Y con respecto a lo que es la estructura, es bastante parecido, pero porque es que si no es así, es un poco un caos dentro de lo que el caos que es, porque es un caos. Sí, sí, sí. Bueno, pero uno estando ahí entendés, Sí, viste, es como entrar en tu habitación, que es un desastre, pero vos entendés ese total, desastre, sabés dónde total, está total. cada cosa y si algo no está en su lugar, lo Sí, entendés. ¿Y cómo fue toda esta entrada tuya en el musical que estás haciendo ahora, Billy sí, Elliot? ¿Cómo fue todo ese proceso de casting, el proceso de ensayos, desde el momento que vos te presentás al casting sí. hasta el momento en que pisás el escenario? Contame un poquito cómo fue todo ese Sí, proceso creativo. fue muy hermoso porque yo para Billy hice varios castings. Mm, Bueno, Billy, esta es su cuarta temporada. ujú. En Madrid antes estuvo 3 años. Bueno, pandemia y todo lo que sucedió. Y volvió a ser Barcelona esta temporada. Em, y fue muy loco porque yo hice el casting en marzo o sea, el año anterior a la pandemia, Ajá. digamos. Cuando nosotros hicimos el casting, a la semana se cerraron los teatros. Entonces fue como, bueno, lo solté. Fue como, bueno, ya está, ya lo hice. Sí, Creo que sí. habrá sido el tercero o el cuarto casting que hacía Ajá. para la productora y para Billy. Y fue como, bueno, fin, ya está. Y pasó todo lo que pasó. Es que en realidad fue como que nos pasó todo lo que nos pasó y uno Sí, sí, no, sí, no, sí, no sí. pensó Es más. que eso fue un cachetazo para todo el mundo. Claro, fue Digo, como, el podcast que te hablaba recién lo grabamos con Juanjo Marco, sí, que está ahora con Antonio Banderas, no sé qué, y él me decía lo loco de cómo se relativiza todo, porque decía, yo ayer o antes de ayer estaba con Antonio Banderas en un escenario, con muy una flashera. coreógrafa de la puta madre, y ahora estoy repartiendo comida del negocio de mis padres en Sí. mi pueblo. ¿Entendés? Y de una punta a la otra, y es como. Y la pandemia te obligó a eso, a frenar, Y los que pudieron volver, y los que porque pudieron eso fue, volver. eso fue un tema también. Yo creo que Sí, a sí, vos te habrá sí. pasado también. Sí, sí. Bueno, yo la pasé acá, Por ¿no? eso, digo, como... y los que eligen volver también, porque a Sí. mí me pasó de que yo preferí pasarlo aquí, sabiendo de que mi familia estaba contenida y estaba bien y no pasó nada, a por ello. Em, Y bueno, fue muy lindo porque, insisto, después de que pasó todo lo de la pandemia, yo decido ir a Buenos Aires en un viaje largo que hice y estando así, me llaman para decirme que me habían cogido. Eh, y fue como, wow, pero espera, o sea, como que no caía porque aparte yo estaba allá, me mandan un mail para decirme, mira, te estoy llamando, no me puedo comunicar. Claro, es que yo estaba con otro número, era como Sí, toda la sí, sí, historia que, sí, sí. que sucede. Y fue como, pará, ¿me estás hablando en serio? ¿Qué me estás ofreciendo? No, no, me dice, te estoy ofreciendo un sitio en el ensamble de Billy Elliot. Fue como, wow, ok. Y pasó mucho tiempo Piel de porque gallina. piel de gallina total. Yo la tenía mi mamá al lado y fue como, pero pará, ¿qué pasa? Nada, no entendíamos Sí, nada. sí, 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 sí. Y también en un punto como que se concretó o se materializó, por así decirlo. O sea, esto fue en febrero, en junio, julio, que fue cuando empezó todo el proceso de, bueno, y estás aquí, hay que, bueno, formalizar el contrato, hablar de cómo va a ser todo. Y bueno, y en agosto empezamos y fue como, wow, claro, con una obra que ya estaba montada, había mucha gente que ya la sabía, entonces digo, bueno, fue muy lindo, fue muy lindo. Y pisar el escenario fue... Qué momento, ¿no? buah, sí, fue algo muy, muy movilizante. Sí. Emocionalmente fue muy movilizante. De hecho,
lo comparo mucho a lo que nos está pasando esta semana, que es la última semana, y empieza todo el rollo de, bueno, trabajar con niños, ¿no? Y la última función de cada niño y lo que produce, bueno, emocionalmente, Sí. mucho cambio. También se puede interpretar como una especie de recompensa a todo esto que te tocó vivir hasta llegar a Sin este lugar a momento, dudas, ¿no? sin Como un lugar a mimo dudas. al alma, esa palmada que uno busca durante esos 4 o 5 años Total. que estás en proceso de regularizar. Esa especie de palmada en la espalda, Yo lo sentí muy así, lo ¿no? sentí muy así. De hecho, fue como, bueno, ¿y qué hago? Yo volví en marzo y digo, bueno, ¿y qué hago de marzo a agosto? Que no tengo trabajo, se me había acabado el paro, que esto es algo que es muy guay de Ujú. poder gozar cuando uno tiene papeles y lo contratan. Eh, ¿Qué hago? Y fue como, bueno, relajá, surfé un poco la ola, porque lo que se viene es esto, es un mimo a tanto esfuerzo. Sí. Fue muy hermoso, fue muy hermoso. Y ahí en Billy Elliot, vos, ¿cómo es Bueno, tu desempeño? ¿Ahí qué haces? ¿Estás de ensamble? ¿Tienes sí, un personaje? no, estoy de ensamble puro y duro, como dicen árbol 30. Ah, Pero no, a ver, em, retrayendo un poco a lo que te decía de la edad, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Como yo cuando me vine tenía mucho afán de querer triunfar y de ser, sí. de ser reconocido. Y ahora la realidad es que yo amo hacer lo que hago, siempre lo amé Ujú. y, y me quedo con eso. Es como me compensa disfrutar más de este proceso desde este lado que desde la vorágine de querer más, ¿no? Como creo que eso fue lo que aprendí con este viaje, mega Que viaje. eso me parece que es lo que suele pasar después de un cachetazo, Sí, ¿no? es Después de así. un cachetazo que te hace como espabilar y fíjate lo que estás viviendo. Pregunta un poco más, porque a veces uno deja de preguntar y se acostumbra a esto de estoy en un musical este año, el año que Sí, viene otro, no sé qué, ya te acostumbras y quiero más, quiero más, quiero más. Y de repente después de pasar así como esta situación es como frenar un poco, sí, ¿no? valorás otras cosas, Sí. pones, bueno, esto, énfasis en otras cosas. Y disfruto mucho de hacer la función, Ujú. disfruto mucho de hacer solo un track. Yo venía de hacer mucho swing, entonces la cabeza se te abre en mil, esto es uno solo. También entrar en la rutina, encontrarte con la rutina, enojarte, llorar, patalear, bueno. Y aquí sí, soy ensamble, hacemos por momentos de mineros, por momentos de gente de pueblo, como esto que tiene el ensamble también de rico de poder hacer muchas cosas Sí, 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 en una sí, un función. comodín. Sí, y bueno, y eso muy contento Sí. del Che, proceso. igual no sos el único argentino ahí en la compañía, estás No, con Gaby, estoy con Gaby Gaby, Goldman, que sí, es un crack, alto que crack. yo le decía, yo a veces bromeaba porque decía que me encantaría que Gaby Goldman venga al podcast, pero yo decía, claro, Pero, es como invitarlo a Messi que me venga a ver hacer jueguitos, ¿entendés? Un tipo que... no, pero proponéselo porque te va a decir que sí, de Sí, sí, una. Sí, me sí, 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 encantaría sí. que... De hecho, te incito a Gabriel Goldman a que vengas a sentarte aquí a charlar con Seba, Dale, porque Gaby. sí, porque está buenísimo. Insisto, él creo que también promueve todo esto de la autogestión ¿Vos ya y... lo conocías a él Buah, en yo a Gaby lo conozco Argentina? hace muchos años. Sí. Gaby, de hecho, fue mi primer arreglador y director musical. Y sí, lo conozco hace 15 por no decirte 17 años. Ajá. Yo era un crío y él fue, ¿no? Fue un poco también el que apostó por las caras nuevas, ¿no? Ujú. Que en ese momento Sí, sí. luchábamos siempre, ¿no? Como, bueno, siempre trabajo lo mismo. Siempre trabaja los mismos, Exacto. ese gueto que no se Que aquí rompe. también pasa un poco, ¿eh? Esto, por eso también es que es difícil encontrar su lugar. Ajá. Pero bueno, Gaby, eso, fue uno de mis primeros mentores, digamos, a nivel musical y el que dijo, bueno, venga, este chico hay que... Y cuando, digo esto por ahí es un poco más en la interna, cuando vos entras en el elenco, ¿tuviste algún momento de hablar con él, que medio que él te diga como, no sé, sentir una especie de empatía por el Siempre. hecho de ser de los dos no sé. Sí, argentinos. Sí. Siempre, a ver, Gaby es muy cálido, Mm. entonces siempre está sí, el mimo, el cariño, digo, nosotros somos como muy táctiles, ¿no? Ujú. También, entonces sí, hay esto de tranquilo, estás haciendo bien, confía, qué lindo lo que estás haciendo, como siempre palabras de aliento y muy guay. Y esa compañía, lo que tiene en particular es esto, ¿no? Que trabajan con muchos niños y hay como Sí. mucha regulación con el tema de trabajar con menores. Contame un poquito cómo Bueno, funciona es un eso. poco, en verdad es parecido a Argentina. Yo también venía de trabajar con niños en Argentina, de Bella y Bestia y de la novicia rebelde que hice allá.
Y es un poco esto, o sea, hay regulaciones de que no se permite determinada cantidad de horas o no se permite el horario de protección al menor. Entonces hay cosas que hay que arreglar En eh, función. en función a esto. Bueno, hay que tener determinada cantidad de bilis, determinada cantidad de... en el caso de Billy es esto, son varios personajes de niños, como Sí, Billy, Michael, Tiny y algún que otro personajito más de los niños, que hay que tener por lo menos un backup de 5 o 6 por personaje. por personaje. Sí, y luego está el grupo de las niñas, que son 6 niñas que están en el escenario, que también son, creo que son 6 de 6 6 grupos de 6. Porque también la obra va mostrando el crecimiento de Billy, ¿no? Claro, Distintas etapas de su vida hasta bueno, ser sí, adulto. hay como un guiño en la obra de cómo sería o cómo sueña él que sería de mayor. Claro. Que es el único momento en que a él se lo muestra como alguien mayor, digamos. Pero en verdad el transcurso de la obra siempre es niño, por así Ujú. decirlo. Pero sí, hay mucho niño. Qué bueno. Que está buenísimo en un punto, pero también esto es una gestión heavy porque todo el tiempo hay que estar ensayando, todo el tiempo hay que estar, como hay recambio todo el rato, Claro. Ajustando todo el sí, tiempo. hay mucho ensayo, hay mucho Sí, de, sí, de sí, poner sí. a punto de tal o que ensaye un chico nuevo, una escena, Ajá. y hay que, bueno, es asumir un compromiso un poco mayor, ¿no? Es como, Claro. sí, es agotador un poco. Y ahora que me decías que terminan este fin de semana, el Sí, domingo creo que es la última el función. domingo. ¿Cómo viene el panorama a futuro? ¿La compañía termina definitivamente? ¿Vuelven a Mira, hacer audiciones? ¿Vuelve a...? la compañía como compañía Billy Elliot de compañía se cierra temporalmente. Ojalá vuelvan en algún momento, Ujú. porque es una obra de verdad muy hermosa de hacer y de ver. Pero bueno, la productora que Son produce es una productora muy grande en España y tiene otros varios proyectos. Entre Ujú. ellos van a ser Matilda y Ah, Mamma lo vi. Mía. Eh, entonces, bueno, la compañía como tal cierra, pero ellos siguen produciendo. Claro, Sí, claro, sí, claro. sí. Ah, y respecto a eso que decías, que estuvo el casting de Mamma Mía acá, te Sí. presentaste, fuiste, Bueno, porque vos ya sí. hiciste Mamma Yo hice Mamma Mía en Mía, Argentina. hice Mamma Mía en Argentina. Pero bueno, en el caso de esta producción, no es lo que se llaman clones, que son lo que lo que hacía Time for Fun en Argentina y lo que hace Stage Company, que es la productora de aquí, Sí, que son clones exactos de traer a la gente que monta el mismo musical. claro, Entonces sí que, verdad, el criterio era como un poco distinto porque, bueno, tiene que ver con lo que el director estaba buscando para esta nueva producción. claro. Entonces no Pero, hubo no digo, match. pero te presentaste al casting, Sí, 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 sí. fuiste, Fui al ¿cómo? casting, la misma productora, así que me recibieron genial. Pero bueno, esto que te digo, no hubo match porque al igual buscaban o gente más joven o gente... creo que... Pero me refería puntualmente al hecho de que quizás vos ya conociendo el musical, Sí, sabés con qué canción presentarte, sí, sabés qué escena te van a tomar, sí, sabés, no sé. sí. Esto fue guay porque también entró en la duda de decir, bueno, tengo ganas de hacer Mamma Mía de vuelta. Y fue como, por supuesto, si Claro. es una fiesta, o sea, ¿qué más da? Pero sí, sí, fue muy fácil y muy cómodo. Ujú, eh, Porque ya estaba hecho, ujú. digamos. Y sí, y entendía el código y sé por dónde iba y tal. Eh, Así que bueno, sí, ojalá que haya un hueco y que me llamen. Ojalá, ojalá. Y ahora decías, se viene un montón recién decías que viniste a Sí, hacer 6 castings, o sea, sí, estás disfrutando de las ventajas de haber regularizado. sí, 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 sí. Bueno, es que viene como una temporada a España, sobre todo a Madrid, de muchos musicales y de grandes musicales. Ujú. em, que no sé cómo van a ser, pero bueno, ¿Y ojalá les vayan muy bien a todos. cómo es el proceso esto digo, de la diferencia de hacer un casting acá o hacer un casting en Argentina, la forma de trabajo? ¿Vos notás una diferencia así como muy marcada o te parece que son iguales las formas en cuanto a, no sé, la disciplina, la forma que te toman un casting, Sí. la forma en que uno se planta frente a un casting acá o en Argentina? No, creo que es bastante similar. Es que en verdad, luego el formato de cómo se da el casting tiene que ver por ahí mucho con lo que con el estilo del director. Ujú. Pero en cuanto a uno y presentarse en un casting, a mí me pasa lo mismo, yo qué sé, o sea, está el nervio, la adrenalina, el querer hacerlo bien, el poder dar el 100%, que igual
por lo general no se puede en un casting por todos estos factores. Pero en cuanto a lo organizativo, es bastante parecido. Bueno, por lo general si es en un escenario, pasar de a grupos o tal. Más o menos Sí, el formato. el formato del sistema es más o menos el mismo. Y meterte en el ambiente, vos decís que es difícil, ¿te costó? ¿Cómo lo viste el hecho de...? Bueno, como lo es en Argentina también, ¿eh? En Argentina... ¿Te acordás? Porque vos empezaste... Sí, me Yo me acuerdo. acuerdo que Éramos muy jóvenes, ¿eh? cuando coincidimos con una amiga en común, bueno, amiga de Vanina, de mi Sí. pareja, que vos eras amigo y no sé qué, y yo le digo, pero si yo a Lean, tengo una foto con Lean, somos Éramos muy re jóvenes, nenes. boludo, sí. Sí. Es que nosotros hacíamos adolescentes, o sea, Sí, grabábamos sí. para una tira de adolescentes, Sí. básicamente. Que esa fue hace, yo qué sé, 9, 10 años, Ponele, más o menos. debe ser. Recordame la pregunta. No, me olvidé. ¡Ah! Bueno, No. no, esto hablando de si es difícil Entrar en el ambiente. Es difícil, siempre fue difícil, pero es un tema que venimos hablando también. Justo ayer se dio una cena con una conocida de que nosotros todo el tiempo estamos dependiendo de qué es lo que buscan, de si das con el perfil, De la aprobación de... Claro, no tiene que ver con si uno es más o menos talentoso. Que un poco también pasa allí, es como, bueno, tenés que dar el perfil con tal, o sea, es como... Y dependés de un rompecabezas que se tiene que dar. Entonces, es difícil, es muy difícil. Luego sí que es verdad que, bueno, que uno tiene una forma de trabajar y si es más o menos coherente con esto, luego puedes seguir pegando laburos. Ahora, por ejemplo, ¿vos sentís que haber estado en este musical te allana un poco más el camino para lo que pueda venir después? ¿O... Yo creo que nunca estamos resueltos, por así decirlo. Como, puede que sí, como puede que no. O sea, de hecho, yo quizás creía haberlo tenido más llano el suelo y sucede que no. Claro. Pero bueno, es que es lo que te digo, es como muy relativo. No que hagas una gran producción quiera decir que vas a seguir trabajando No, en una claro. gran producción. Entonces... Porque acabas de decir que venís de hacer 6 castings. Claro. Y de golpe no pego en ninguno. Entonces es como, sí, bueno. Sí, es tan relativo. Sí. Lo que pasa, sí, quizás en diferencia con antes, es que como uno tiene otro aprendizaje, digo, la forma de tomarse las decisiones de los nos y tal es distinta. O sea, la caída es más pequeña. Sí. Uno tiene callo. Claro, tiene menos expectativa también. Es como va desde otro lado. Antes íbamos con el ansia de trabajar y de quedar. También es que es verdad que aquí hay bastante más. Entonces, por suerte, no es tal la necesidad de decir, ok, o quedo aquí o igual no se No puede pasa hacer. nada, claro. Sí. Entonces, no pasa nada. Y también yo, como ya he trabajado de otra cosa, digo, bueno, ya está. Veremos cómo. El otro día que grababa el podcast me decía Juanjo que a mí me hubiera encantado, me decía que mis padres me obligaran a estudiar otra cosa. Sí. Decía que me digan, todo bien con que bailes, pero, o sea, tenía una carrera. Sí. De repente un día decís, che, me duelen las lumbares, viste, este año me lo voy a tomar, no sé qué, seguís con tu profesión y sabes que no pasa nada. Porque eso también es un vértigo de, que hay que decirlo, de quizás sentir que no sé hacer otra cosa. No. Porque llevo los últimos 20 años haciendo esto y no sé hacer otra cosa. Y depender, y es verdad que nosotros dependemos mucho de nosotros mismos. O sea, somos nuestra propia empresa. Claro, somos nuestro instrumento. Entonces, es verdad que el cuerpo bueno, tiene un achaque, somos grandes. Y por más de que uno, que no es mi caso, pero digo, que lo entrene y que tal, y que esté... Es así, nos cansa, o sea... Sí. Y cada obra tiene algo por ahí en particular, que es, por ejemplo, Juanjo, que está haciendo chorus, que están 2 horas y 20 en escena y no salen de escena. Y No, y están aparte de pie. me contaba que tiene firmado por contrato, la media hora de precalentamiento previo. Y super heavy, Abdominales. olvídate. O sea, y te lo ponen en el contrato. O sea, si vos lo firmaste, lo tenés que hacer. Bueno, esto es así. Che, y ya como para ir cerrando, para vos, en tu interior, en tu casa, en tu intimidad, ¿qué representa Billy Elliot para vos? O sea, ¿qué es esta compañía? ¿Qué es esta compañía? O este proyecto en el que de repente te toca embarcarte, más allá del musical en sí, de la historia del musical, pero para vos, si yo te pregunto, ¿qué es Billy Elliot? ¿Qué es Billy Elliot? Billy Elliot
Es muchas cosas. Es el replantearme qué voy a hacer de mi vida. Toca fibras con respecto a la historia que me hacen esto que hablábamos, ¿no? Bueno, de por qué no haber estudiado otra cosa o por qué no... Es que es una pregunta jodida la que me hiciste, pero creo que me trajo replantearme el querer ah, asentarme en algo. Ujú, Ah, Creo que me hizo como un antes y un después con decir, bueno, tengo una edad, quiero estabilidad y el arte es algo que es hermoso y que es muy inexplicable porque no es palpable lo que ujú, se genera, pero es muy inestable. ujú. Entonces, creo que el resumen que me trajo Billy Elliot a mi casa y a mí es, bueno, ¿qué vas a hacer? Y a concretar algo más concreto, Ujú. valga la Para redundancia. cuando tu cuerpo diga, che, vamos frenando. Exacto, creo que todavía me queda un poquito de tirón de cuerpo Ajá. para poder decir, bueno, saco adelante algún proyecto personal para después poder asentarme Ajá. y estar tranquilo. Porque esta producción fue guay porque duró 9 meses, pero es que es la producción más larga que hice Claro. en Claro, bueno, en Argentina Argentina. son 3, 4 meses. A lo sumo 6 como Sí, mucho. sí, sí, Y sí. no estamos o sea, no estamos acostumbrados. Sí, 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 es otra forma. La última. Sí, ¿Qué considerás que tiene Lean Zanardi para aportar en un casting? ¿O qué considerás que ven en vos que te hace ser el indicado en este caso, por ejemplo? vale. Que vean en un casting mucha energía. Siempre la tuve y siempre la tendré, Ujú. supongo, porque a ver hasta dónde me da el cuerpo. O sea, ¿sabes aprovecharte de eso, digamos, hacer un buen uso de ese? Yo creo Decir, que este es mi sí, potencial y lo... y le doy un plus. Sí, yo creo que fue algo que me ayudó mucho en este viaje. Ujú, Es como, siempre fui muy energético, muy ujú. para adelante, muy sí, Hay que hacer esto, muy para vamos, afuera, sí, vamos al 100. vamos al 100. Ujú, Vamos al 100. Porque sí que es verdad que a nivel formación quizás no soy lo impecable que se requiere en un casting, ujú. pero sí que creo que me ganó este otro costado de ser muy enérgico, tirar siempre para adelante, tener una forma, bueno, bastante coherente y regular de trabajar. Y bueno, y después que, bueno, tuve la oportunidad y trabajé con una empresa muchos años y estuvo muy bien. Que también eso de que decís de no, no soy, no tenés el virtuosismo que puede tener cualquier otra persona, pero también tenés ese algo, cada uno Sí, tiene ese algo que te hace único y que por más que venga otro mega preparado, eventualmente ese algo puede marcar la diferencia, sí, ¿no? una Y chispa, una frescura, yo creo que va como por ahí, va como más... que es lo que termina de complementar ese artista que... Bueno, que hay quien dedica muchos años a su formación y no lo tiene y Y no no va a se da. aparecer. Que es algo que sucede un montón. Ujú. Pero bueno, estoy muy agradecido a eso que la gente vio, que la verdad es que tampoco supe bien del todo qué fue, pero creo que va relacionado con eso, Ujú. con una impronta, ¿no? De decir, bueno, wow, este chico, qué energía que tiene y a ver cómo la canaliza. Qué bueno, qué bueno. Sí, Bueno, Lean, la verdad, un placer enorme igualmente. haber tenido esta charla. La verdad que sí, la disfruté y me parece que estuvo, que estuvo buenísimo Sí, porque todo este proceso yo no sabía esta previa tuya hasta que llegaste hasta acá, que como te decía, es toda una historia que como cada persona tiene, que es lindo de escuchar, lindo de compartir. total. Y nada, te agradezco por haberte tomado el tiempo de venir y compartir esta charla conmigo. No sé si querés agregar algo antes de cerrar. Sí, no, esto, agradecerte este espacio y que, bueno, que fuiste paciente y se pudo dar, que yo también tenía ganas, pero bueno, aquí estamos, Así querido. será, Y así es. muchas gracias por nada, sentirme como en casa y estar Vale, muy a gusto. vale, vale. Muchas gracias. Nada, Bueno, gente, esto ha sido todo por este podcast. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Les voy a dejar las redes sociales de Lean para que vayan a ver un poquito lo que está haciendo. Y si el video te gustó, compartilo, deja tu comentario, suscríbete al canal, que eso me ayuda un montón. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.